9 de la mañana, 36 minutos. Nos metemos ya con toda la información, por supuesto, completamente atravesados por la economía y por los anuncios de ayer de Luis Toto Caputo junto a todo su equipo. Vamos a echarle un poquito de luz a todo esto que pasó, obviamente de la mano de Martín Epstein. Sí, efectivamente vamos a hablar de lo que podríamos popularmente bautizar como el plan blanqueo para todos, sí, porque es básicamente lo que quiso anunciar ayer el gobierno nacional. La primera cuestión que yo diría es la escena que vimos, ¿no? Vimos a una figura muy central dentro del gobierno nacional, como es Adorni, sí, que tuvo mucha centralidad además en las últimas semanas por la campaña electoral, pero que además uno diría, bueno, a lo mejor siendo un anuncio tan de índole económica, Adorni sobraba un poco, pero lo pusieron otra vez a manejar ese momento. Y después las tres figuras más importantes de lo que sería el gabinete económico, ¿sí? De un lado, el ministro de Economía, luego el director del Banco Central y el presidente del Central, el director de Arca. En principio vamos a tratar de entender por dónde vienen los anuncios, ¿sí? Entonces veamos a partir de la placa de la oficina del presidente ¿cuál es la lectura o el relato que hace el gobierno de los anuncios? A mí me parece interesante arrancar por ahí. Primera cuestión importante, el nombre que eligieron para el anuncio de ayer. ¿Sí? Se habla de un plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos. Hay un montón de cosas solo en el título. La primera, yo rápidamente recordé el plan de Macri de la reparación histórica para los jubilados, que fue la forma en la cual metieron el pago de los fondos buitre para poder acceder luego a el endeudamiento en el sector privado. Llamativo porque es la reparación histórica de los ahorros. No sé quién redactó el nombre del título, pero es llamativo que sea la reparación histórica sea de los ahorros y no de alguna otra cuestión, pero no importa. Y lo que anuncian es que a partir de ahora podés usar todos los dólares que tengas para lo que quieras. Esto es el primer mensaje. Gran cuestión, ¿mucha gente tiene muchos dólares? No. Y entonces es un anuncio para poca gente en principio, ¿no? Si el anuncio es que vos podés usar los dólares para lo que vos quieras, solamente afecta a quienes tienen dólares. Dice además, para cualquier consumo de bienes no registrables, podés gastar hasta 50 millones de pesos por mes sin que Arca le llegue ningún tipo de información sobre tus consumos. 50 millones de pesos por mes es un montón de plata para el 90% de la población argentina. Es un montón de plata. Son números que exceden capacidad de proyección de la mayoría de la población argentina. Con lo cual, otra vez, no es una medida pensada para beneficiar a las grandes mayorías, sino a aquellas personas que tienen consumos cercanos a 50 millones de pesos. No es el que gasta 500 mil pesos de tarjeta. Es el que tiene consumos mensuales de 50 millones de pesos. Que además venís de un blanqueo. O sea, eso también es un punto a tener en cuenta. Sí, claro. ¿No? Pensar quién puede, a quién puede beneficiar esto. De todas formas, esto está bastante lejos de ser un blanqueo. No, es que de hecho ahora lo vamos a ver, pero en principio no es un blanqueo, sino que es un cambio de régimen, como plantea el ministro. Dice un poco más adelante, esto significa que ya sea que compres un monoambiente o un campo de millones de dólares, mientras adhieras a un nuevo régimen que están lanzando ahora de ganancias, Arca no va a mirar el incremento patrimonial ni tus consumos. Corre al órgano que se ocupa de revisar movimientos llamativos de guita de la mayoría de los controles. Y lo último que a mí me llamó mucho la atención, también nos llamó ayer la atención cuando lo vimos en vivo, es que en el remate utilizan una frase como con toda la forrada posible de tus dólares, tu decisión. Digo, esta idea de que una mojada de oreja sí, extraordinaria, innecesaria, pero ya a la que ya nos tiene acostumbrada este gobierno. Como bien decías, Gaby, recién hay una cuestión de fondo que es ¿por qué anunciás en el mes de mayo del segundo año de gestión lo que vendría a ser una especie de blanqueo extraordinario y permanente que hace que las personas puedan disponer de dólares o pesos mal habidos sin ningún tipo de registración? Bueno, porque hay un momento, un contexto económico, una forma económica que demanda constante ingreso de dólares. No alcanzó con el blanqueo del año pasado, no alcanza con los dólares del Fondo Monetario. Lo que ahora el gobierno quiere impulsar es que se dolarice la economía con los dólares de la gente. Pero, ¿qué es lo que anunciaron puntualmente? Bueno, este cambio de régimen de registración. En concreto, lo que anunciaron fue una decisión de correr a los organismos de control de movimientos muy voluminosos de guita que antes eran observados. ¿Qué pasaba hasta ahora?
Si un banco detectaba un movimiento llamativo no necesariamente tiene que ser un número extraordinario. Si vos tenés regularmente ingresos por 100 y un día metiste 1 millón, eso es un movimiento llamativo. Si vos tenés un registro como monotributista categoría A y un día entraste y te compraste un 0 kilómetros que vale $50.000, es un movimiento llamativo. Claro, más entiendo por el cuadro que se había difundido que vos tenías hasta 1 millón. También había de transferencias, teniendo en cuenta la economía nacional, también había muchos montos que, es cierto, estaban desactualizados, ¿no? Sí. Transacciones completamente cotidianas que prendían una alarma en los organismos encargados de controlar justamente que no haya ninguna cosa llamativa, que no fuera lógica con los ingresos de las personas. Entonces, nada, llegaba a un punto en que sí, les faltaba un poco de actualización. Por ahí se pasaron un poco de rosca y lo que hacen es decidir no controlar absolutamente nada. Vos te podés comprar un auto 0 kilómetro, con esto que nos decía Martín, de 20 millones, de una mega camioneta de 50 millones, y eso después no va a estar en tus declaraciones juradas. Que por ahí un auto sí es algo a lo que puede alcanzar la clase media. Sí. No sé cuánto sale un campo, pero por ahí un auto no la tenés que, si yo compro un auto, no lo tengo que registrar en la declaración jurada. No, porque hay un nuevo sistema de ganancias que excluye tu patrimonio. Y esto quiere decir, solamente va a mirar ingresos y gastos. Vos vas a tener un nuevo sistema que solo va a mirar cuánto te entra formalmente y cuánto podés deducir de esos ingresos para que te cobren o no ganancias. Fuera de eso no va a mirar tu patrimonio. O sea, acá hay un problema de fondo que después lo vemos, pero que hay un sistema de seguimiento de lavado que tenés que puentear, porque hoy tenés una ley penal tributaria que no te permite hacer eso. Claro. Bueno, vayamos a escuchar primero un poquito algunos fragmentos del ministro de Economía hablando sobre los anuncios del día de ayer. Pero vuelvo a reiterar algo que es muy importante. Pero escuchémoslo igual, Supimos inspirar confianza y conseguimos crédito. Primero renació la confianza en nosotros mismos. Archivo de Cavallo, ¿no? Sí. Cuando cada argentino que tenía dólares en el colchón o en una caja de seguridad decidió depositar ese dinero en un banco de aquí o lo utilizó para llevar a cabo directamente una inversión, demostró confianza en Argentina. Lo mismo ocurrió con los ahorristas del exterior o con sus administradores, sean bancos o fondos de pensión. Cuando compraron acciones de empresas argentinas o compraron bonos argentinos o hicieran préstamos a bancos o empresas argentinas o vinieron directamente a construir fábricas o a abrir negocios en el país. La contrapartida de todos estos actos de confianza fue el crédito de que gozamos todos. Cada familia que pudo reequipar su hogar, cada empresa que pudo invertir y aumentar su actividad, el gobierno nacional que pudo reconocer y pagar viejas deudas con los jubilados, con las provincias, con los proveedores y contratistas. Todo ello fue posible porque inspiramos confianza. Bueno, era otro ministro de Economía, ¿no? Pero decía más o menos lo mismo, ¿no? Llamativo como la política de este gobierno es calcada de políticas anteriores. No hay nada nuevo bajo el sol. Este era Cavallo en el 92, usando el mismo lema de saquen los dólares del colchón. Ayer no sé quién fue el fabuloso Chad que encontró ese anuncio en Clarín, también en el 92. Debe ser lo mismo exactamente mismo, de saque su plata del colchón, no sé qué. Sí, bueno, la verdad es que es muy poco original. Ahora sí, escuchémoslo a Caputo, al actual ministro de Economía, diciendo algo parecido a lo que decía Cavallo hace algunos años atrás. Unos cuantos. Entonces, este cambio de régimen de vuelta apunta a devolverle la libertad a la gente y dejar de pensar que la gente que se tuvo que refugiar en el mercado informal son delincuentes, que hay que perseguir, terroristas, narcotraficantes. No, es simplemente la gran mayoría de los argentinos que fue abusada por exceso de impuestos y exceso de regulaciones. Bueno, básicamente lo que dice Caputo, ahora sí, sobre su plan de
sacar la guita del colchón es que fueron tantas las presiones y las regulaciones que hizo que la gente aparte, un genérico medio difícil de doña ubicar, Rosa seguramente, no confiaran en el sistema y sacaran lo del. Ayer yo vi tantos tweets súper divertidos. AFIP soviética, vi la AFIP que te espiaba. Dale. Toda gente que participó del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Que tenía una mesa judicial dedicada al espionaje. Hay como mucho sentido común construido en torno a esto. Reitero, vos podías actualizar más, menos, simplificar, bla, bla, bla. Pero a fin de cuentas, pasar de lo que para ellos es molesto, porque es una trazabilidad grande, a la ausencia total de controles, y pareciera ser un poco demasiado. Es cuanto menos llamativo, porque acá aparecen un montón de aristas. La primera es, ¿para quién está dirigida esta medida? Sí, claramente no es para las grandes mayorías. Digo, no es que efectivamente AFIP o ARCA persigue cada operación que se mueve, pero el hecho de que quede un registro de la operación desalienta a aquellas personas que quieren incumplir la ley. Digo, hay una cuestión también de no hace falta que el Estado te persiga para que vos cumplas la ley. Basta con que vos sepas que si cometés un ilícito, el Estado puede potencialmente irte a buscar para que vos tengas un desincentivo a cometer un ilícito, entre ellos no pagar impuestos. Es como, por ejemplo, con el tema de la reforma laboral. Si vos no tenés a los trabajadores registrados y no tenés que pagar ningún punitorio por no tenerlos registrados, ¿por qué lo harías? ¿Por qué registraría trabajadores, no? Si no tengo ninguna consecuencia. Bueno, acá lo mismo, pero con plata. Exactamente. Y la particularidad es que el objetivo de fondo que supuestamente el gobierno tiene es, y síganme con este hilo, supuestamente la Argentina va a crecer fuertemente en los próximos años porque generamos confianza, porque ahora tenemos estabilidad y hay superávit, y entonces va a haber demanda de plata para poder invertir. Como el gobierno decidió que no se va a poder emitir pesos para responder a ese crecimiento económico que va a demandar plata, bueno, hay que poner dólares. ¿Los dólares quién los va a poner? ¿El Estado? No, los va a poner el sector privado. Y entonces la recuperación económica, en teoría, la va a traer el propio sector privado. Escuchémoslo en otro fragmentito a Caputo hablando justamente de esto, de la idea de remonetizar la economía. ¿Qué es lo que sucede? Algunos bancos ya no tienen pesos. Porque, como digo, nosotros fuimos a un esquema monetario muy rígido. No emitimos pesos desde hace un año. Entonces, nosotros necesitamos, para seguir creciendo la economía a estos niveles, que están en torno al 6%, necesitamos que la economía se remonetice. ¿Qué quiere decir esto? De vuelta, que haya más dinero en la economía. ¿Y por qué digo dinero y no necesariamente pesos? Porque estamos en competencia de monedas y a nosotros nos da lo mismo que la remonetización se produzca en pesos o en dólares. Es decir, al comerciante que vende el auto, lo que quiere es venderlo. No le importa si lo vende en pesos o si lo vende en dólares. Bueno, acá viene una cuestión que para mí es central, nodal de los anuncios de ayer. Remonetizar en dólares la economía argentina significa no solo que, como dice Caputo, saquen los privados los dólares del colchón, sino sobre todo que la banca, que el sistema financiero argentino vuelva a tener una alternativa que desde el 2001 dejó de tener, que es la de prestar plata en dólares. Digo, ¿cómo se hace para remonetizar una economía que crece con dólares de los privados? Bueno, vos tenés dólares en el colchón, los metés en el banco te da algún incentivo para que los inviertas esos dólares. Por ejemplo, un plazo fijo en dólares, con una tasa asegurada de tanto en dólares. ¿Y qué hace el banco con esos dólares que vos le dejaste y que te los tomó como plazo fijo? Los presta. ¿A quién se los presta? Al sector privado. ¿Para qué? Supuestamente para invertir. Bueno, esto ya lo vivimos. Y el escenario de endeudar a la sociedad argentina en dólares, al sector privado en dólares, tiene un límite, que es que si vos no tenés un flujo constante de dólares que ingresen, vas a ir a un cuello de botella como el que se llegó en diciembre del 2001. Estamos haciendo exactamente lo mismo. No hay una diferencia, pero ni un centímetro de lo que fue el plan de convertibilidad de Cavallo, que terminó en el estallido del 2001. Hay una diferencia. Cavallo, ahí lo veíamos, no tenía pelo. Toto Caputo sí. Bien. Encontré una diferencia, chicos. Yo te decía ayer si habías escuchado esa nota
pregunta muy interesante que le había hecho Jairo Estracha a Juan Pablo Nicolini, que es el economista que menciona permanentemente. Sí. Ahora se puso de moda para el propio Javier Milei, que trabaja en la Reserva Federal de Minnesota, y le preguntaban, y el tipo dijo, mira, el tema del bimonetarismo, eso para mí, o sea, no va a funcionar. No. O sea, insisto, es el referente economista en este momento de moda para Javier Milei, y decía que bueno, que no, que eso no había funcionado en ninguna parte del mundo y que no creía que eso fuera a funcionar acá en la Argentina. No solemos gastar en dólares nosotros. No. Y ahorramos. ¿Por qué alguien gastaría en dólares? Bueno, es que el peligro es creer que el final de la película es que los dólares se quedan en el sistema. Ayer salió a última hora, porque de hecho cada anuncio que planteaba ayer, sobre todo Bausili como presidente del Central, tiene como correlato una resolución, una disposición del Banco Central que da cuenta de lo que acaba de anunciar. Bueno, ayer salió una resolución del Central incentivando la posibilidad de que argentinos no residentes, y esto es gente que tiene guita afuera y que no tiene residencia en la Argentina, pueda entrar a invertir en nuestro país con dólares a partir de un nuevo instrumento que son títulos en pesos. Y uno diría, che, pero ¿a quién se le ocurre que alguien que tiene dólares va a entrar a invertir poniendo sus dólares con un título en pesos? Bueno, a aquellas personas que crean que se puede establecer un mecanismo a través de carry trade que le permita hacer una gran tasa de interés en pesos para luego ir a buscar sus dólares y llevárselos del país. Spoiler alert, ya se hizo y salió como el traste esto. Porque lo que va a generar es un mayor volumen y mayor presión de ingreso de dólares que luego van a querer salir. Digo, no hay ningún incentivo real para que haya inversión concreta, material, productiva en dólares. Estamos incentivando otra vez la especulación, la inversión especulativa con dólares en un instrumento en pesos para luego tener presión de salida por los dólares. Ayer lo mencionaba. También, y creo que ya es el último tape que tenemos de Caputo, no, tenemos dos más. Uno sobre el tema de los dólares que escuchamos ahora y después sí le damos un cierre al ministro de Economía. Escuchemos lo que decía sobre la idea de atraer dólares desde afuera. Digo, quien quiere invertir a partir de ahora, ¿qué mensaje hay para los que ya invirtieron y de alguna manera cumplieron con este tipo de impuestos y demás que había antes? El que quiere invertir, o sea, está justamente, nosotros hemos facilitado todo lo que son las inversiones en Argentina. De hecho, hemos eliminado justamente las restricciones para que cualquiera que quiera venir a invertir en el país ahora tenga acceso a llevarse sus dividendos o sus ganancias, cosa que antes no se podía. O sea, esto no tiene nada que ver con inversiones que puedan venir del exterior. Eso ya está, digamos, garantizado a través del nuevo acuerdo con el fondo, donde liberamos justamente las restricciones cambiarias y estamos permitiendo que las nuevas inversiones puedan puedan repatriar sus ganancias, y así que no tiene que ver con esto. Bueno, otra vez, insisto con esto, hay un mecanismo que está fomentando el gobierno nacional a partir de sus dos cabezas económicas, que son el ministro de Economía y el presidente del Banco Central, que es incentivar a ingreso de inversiones en dólares, a especular con títulos en pesos que están rindiendo por encima de la tasa de inflación y por encima de la devaluación del tipo de cambio. ¿Para qué? Para que en algún momento esa inversión genere una sensación de que ingresan dólares masivamente. Insisto, esto pasó en la dictadura, esto pasó con los primeros años del plan de convertibilidad de Cavallo, esto pasó con el macrismo y con Caputo. Es exactamente lo mismo y cada vez que se aplicó esto terminó muy mal la película. Ahora, yo no sé si lo hacen a propósito o si se quedan cortos de palabras, pero Caputo mencionó una parte clave de esto, que es que para que esto funcione hacia adelante hay que ir al Congreso de la Nación y obtener una serie de transformaciones normativas que solo se pueden aprobar en el Congreso. ¿Para qué? Para cambiar la ley penal fiscal para que no te pueda perseguir el Poder Judicial frente a delitos que hayan dado origen a que tengas guita en negro. O sea, hoy te pueden investigar por 5 años. Sí. Después de hecha la operación, tienen 5 años los organismos de control para investigar esa transacción. En 5 años puede gobernar otro, ¿no? Es así de sencillo. Claro. Entonces, ¿qué le garantiza a toda la gente que hoy no tiene esa plata declarada y de golpe la empieza a usar, empieza a adquirir cosas con plata que no estaba declarada? ¿Qué le garantiza que en el 2027, en el 2028, no va a venir
una nueva administración y se va a poner a revisar toda esa gente que tenía un montón de plata y que nunca tributó en el sistema. Entonces lo que están diciendo es queremos achicar ese plazo de tiempo para que empiece y termine ahora, ¿no? Entonces que la gente pueda gastar sin miedo a que más adelante, comillas, los persigan, porque hoy en la práctica vos vas a poder gastar toda esa plata, pero nada te asegura que eventualmente no te investiguen. Entonces más o menos estás en la misma. Estás un poco en la misma. Insisto, acá hay una cuestión de fondo muy importante que es, vos estás estableciendo un mecanismo que fomenta el ingreso de dinero al sistema sin preocuparte por el origen de ese dinero, pero del otro lado tenés un sistema jurídico que observa eso. Y entonces, que no fue modificado. No fue modificado aún y para tristeza del gobierno nacional, solo se puede modificar por leyes del Congreso. Sí, y una cosa más, que es que por supuesto que todos los que nos están escuchando seguramente, y nosotros, esto por ahí no lo tenemos demasiado claro, pero tampoco tenemos dinero como para meternos en mecanismos de esas características. Ahora, los que sí lo tienen, esto lo saben. Sí, claro. Esto saben que en algún momento esto se puede dar vuelta y de ninguna manera van a avanzar con nada de lo que imagina o fantasea el gobierno o Toto Caputo. Tienen contadores y abogados. Lo saben. Sí. Bueno, por eso Caputo hablaba de esto y decía, utilizando un léxico un poco acotado, utilizó una palabra que a mí me llamó mucho la atención. Escuchémoslo a Caputo y después lo charlamos. Esto está condicionado a que salga la ley en el Congreso. Sí, digamos, no es que no está condicionado el sistema, ¿no? O sea, lo que está condicionado es un blindaje para situaciones futuras, pero... Ay, escucharon no bien, blindaje. Caputo, no digas blindaje. Les faltó hablar del megacanje y tachó todas, Blindaje, dijo Caputo, para asegurar que son lo mismo de siempre, con otra etiqueta y con un sombrero diferente. Y básicamente vienen a decir lo que planteamos recién. Necesitamos un cambio en el Congreso, a partir de un cambio en la ley, que haga que no venga después un gobierno a revisar las decisiones que estamos adoptando nosotros. Vayamos en concreto a alguna de las medidas que anunció ayer el ARCA directamente. No les traje fragmentos de Paso hablando porque es bastante tedioso, es muy lento. Paso hablando es peor. Tenés que hacer como yo con Macri, grabarlo en 1.75. 1.75 para poder meterle un poco de ritmo porque se hace muy lento. Entonces les traje las plaquitas que... Perfecto, ahí vamos a ver todas las placas para poder analizar un poco cuáles son los cambios que hay. Y efectivamente hay una columna de antes y ahora o antes y después de los montos a partir de los cuales los organismos involucrados tienen que informar la operación. En todos los casos se subieron los montos a cerca de 50 millones o 100 millones en algunos casos. 100 millones de pesos o 50 millones de pesos. Transformables, o sea, esto es equivalente en dólares. Equivalente en dólares porque estamos, según dice el gobierno nacional, en una economía de competencia de monedas. Ajá. Obviamente alguien me puede decir, che, hay un problema en la columna de antes, porque efectivamente que vos tengas que registrar todas las transferencias y acreditaciones bancarias hasta 1 millón de pesos en esta economía en principio parece poco. Poco porque, porque efectivamente hay personas que cobran por ingresos, por facturación, por lo que sea, por encima de ese número. Claro. Y además te lo hago de una cosa sencilla. El alquiler con expensa, vos le pagás al dueño, lo transferís todo junto. Y en algunos casos, no sé, yo no, pero en algunos casos podés llegar tranquilamente al 1 millón de pesos, estamos ahí nomás, claro. Prácticamente todos, y es una transacción habitual. La de prepaga todos los meses. Para un grupo familiar, chicos. Eso quiero decir. Eso, más allá de a nosotros, yo no sé si nos genera alguna molestia, no sé si hemos tenido que generar alguna declaración jurada al respecto, pero sí hay funcionarios, hay empleados públicos que tienen que analizar todo eso. Y te quita, es lo mismo que, no sé, por ahí me manda una burrada, que cuando agarras a los perejiles y decís estoy combatiendo el narcotráfico. Bueno, no estás combatiendo el narcotráfico con eso. Bueno, acá también como que hay mucha cosa a la cual prestarle atención y poca capacidad entonces para prestarle atención a las reales transacciones que deberían encender alarmas. Claro, entonces ahí vos decís, espera, 1 millón es un piso o un techo un poco bajo, corrámoslo, se fueron a 50 millones. Claro, ahora toda operación que esté por debajo de 50 millones no queda registrada.
y no hay obligación de las entidades involucradas de informar de este movimiento. Claro, entre 1.050.000 te pasa desde que efectivamente ahora podés pagarle el alquiler al dueño del departamento sin que quede registrado que pagaste 1.100.000 por alquiler más expensas, pero también te quedan por abajo de la alfombra un montón de operaciones y ahora efectivamente transferencias entre particulares. Vos podés transferirle de uno a otro la compra de bienes mal habidos y pagás 40 millones en una transferencia por una billetera electrónica, nadie te puede decir. No, y lo llamativo es esto, que si vos adquirís algún tipo de bien, no queda registrado en una declaración jurada, pues bueno, qué sé yo, y no está la transacción, no sé, pero eventualmente termina el año y se hace una declaración jurada en donde constan esos movimientos. No, ni siquiera. Pasemos rápido a las demás para poder entender que lo que se hace es correr efectivamente los umbrales de información. En el caso de extracciones en efectivo se registraba cualquier movimiento, ¿sí? Y ahí cualquier movimiento, sí, se registraban todos los movimientos. Ahora hasta 10 millones de pesos de extracciones en efectivo. O sea, yo sacaba 1.000 pesos y queda registrado. No quiere decir que después se haga algo con eso, pero queda registrado que vos pasaste y te llevaste 1.000 pesos de tu cuenta o de tu caja de ahorro. Okay. Bueno, ahora hasta 10 millones de pesos no queda registrado. El banco no puede registrar ese movimiento y entonces, claro, tenés una dispersión de movimientos que son llamativos. Alguien puede pasar por un cajero, por un banco y sustraer 9 millones de pesos y no tiene que quedar registro de ese movimiento. Pero se entiende lo que quiere decir. No, el banco tiene prohibido, a partir de esta normativa, registrar esa salida de 9 millones de pesos. O el ingreso de 9 millones de pesos también. Wow. Que no dejan de ser $8.000 también, ¿no? Sí, claro. Pasándolo a dólar. Pero, insisto con no eso. sé cómo será la regulación también en otros lados, si eso es un monto importante o no es un monto importante. Digo, en Yanquilandia, sacar $8.000, ¿queda registrado o no queda registrado? Hasta $10.000 en la mayoría de los países no tiene, no tiene necesidad de justificar el origen de los fondos. ¿Sí? Ahora, una cosa es eso, otra cosa es que no quede registro del movimiento. ¿Sí? Que no pueda venir alguien a mirar el registro de movimientos. Esto es un problema. Sí, insisto. Pero sí, por ejemplo, te queda en tu extracto de cuenta. Pero sí, pero digo, sí con una orden judicial vos. No. Me estás cargando. No hay registro. No hay registro. No. O sea, a eso quieren ir. Obviamente hoy estás en un gris, que es que frente a una denuncia por algún tipo de violación a la ley penal tributaria. Yo voy y le digo al arca, este está acá, mi vecino está haciendo movimientos raros de guita, que se mi ex me reactiva, me pongo la gorra. En un juicio de divorcio, mi ex sacó de la cuenta conjunta 8.000 y yo. De hecho, dice Paso, en su ayer cuando estuvo en Carajo, dijo que si el banco te pide de alguna manera que justifiques, vos tenés derecho a decirle que no querés que se registre ese movimiento, que no vas a justificar el origen de los fondos y podés ir a denunciarlo a defensa de la competencia y a defensa del consumidor. Claro. Al banco por pedirte una información que no está obligado a pedir. Ahora, lo que vos decís es clave, la ley no te acompaña. O sea, no, por ahora la ley penal tributaria no, con lo cual si la justicia hay una contradicción de normativas. Por alguna cuestión particular, se sospecha que sos parte de una red de tráfico de falopa, te pueden investigar. Claro. Y sobre todo porque la ley va a pesar más que una resolución, ¿no? Hay un gris ahí, y es claro Caputo en esto. Bueno, rápidamente digo, plazos fijos hasta 100 millones de pesos van a poder tener y no va a haber ningún tipo de necesidad de informar de ese movimiento. Lo mismo con tenencias en agentes de bolsa, ¿sí? Hasta 100 millones de pesos podés tener en tu ALIC y nadie puede obligar a la ALIC a informar nada respecto a esto. ¿Qué es ALIC, perdón? Los agentes de bolsa, los que te permiten comprar y vender acciones. Muchos funcionan dentro del sistema bancario y otros que no. No sé, los de plataformas, viste que hay muchos que son comunes y que tienen mucha difusión en redes, se dedican un poco a eso. Bueno, aparecen un par de interrogantes, de dudas hacia adelante. La primera duda en dos sentidos es cómo va a tomar esto la GAFI, o el GAFI en realidad, el Grupo de Acción Financiera, y el Fondo Monetario. Ayer le preguntaban a Julie Kozak, no lo traje pues está en inglés y la verdad que era más cómodo contarlo que traer el fragmento. Le preguntaron en la conferencia habitual de Julie Kozak, que es la portavoz del fondo, qué opinaba sobre estas medidas. En principio, obviamente, miró para un costado y dijo, bueno, vamos a ver qué onda. Todo lo que traiga dólares será bienvenido, pero, diría el profe Romero. Pero hay que observar que no se incumpla la ley, dice Julie Kozak. Y entonces traje como para rematar un poco esta conversación sobre el blanqueo anunciado por ayer, algunas hipótesis problemáticas, algunas cuestiones que generan un montón de dudas. ¿Qué ocurre con la posibilidad de que haya coleros para blanquear guita? ¿Sí? Esta idea de yo tengo un montón de guita en pesos que no tengo cómo declarar el origen.
Supongamos que, no sé, tengo un maxi kiosco y la mitad de lo que vendo lo vendo en negro, efectivo. Y sí. Bueno, ¿qué hago con la declaración? Bueno, puedo contratar a alguien, le puedo pagar unos mangos para que vaya y acredite en su cuenta 100 millones de pesos. ¿Y qué puede hacer esa persona con esos 100 millones de pesos una vez que los metió en el sistema? ¿Qué harían ustedes? Comprar dólares. Comprar dólares, sí, por supuesto. Obvio. No hay ningún límite para que una persona vaya con 100 millones de pesos. Compra dólares y se los devuelve a la persona que... mira... En lugar de hacer un incentivo al ingreso de dólares, yo veo rápidamente un mecanismo para sacar más dólares del sistema. ¿Por qué? Porque lo que genera la economía argentina en negro no son dólares, son pesos. Ayer metieron en cana a el rey de la salada. Sí. ¿Qué plata se mueve en la salada? Pesos. ¿Cuál es la guita que no está declarada? Pesos. Bueno, este mecanismo permite blanquear pesos sin que nadie averigüe el origen de los pesos, para luego darte vuelta y en el mismo cajero comprar dólares y llevártelos. Porque el sistema está pensado de manera que incentive el ingreso de guita, no importa de dónde venga. Claro, en un país como el nuestro, en una Argentina tan habituada a este tipo de vueltas y a este tipo de movimientos, es mucho más probable que haya uso de terceras personas, valijeros, mulas, coleros, pongamos el nombre que quieran, para blanquear guita a través de terceros, porque con eso sí puenteas la ley penal. Digo, si yo mando a alguien que lleva otro nombre, que no tiene nada que ver conmigo, a su cuenta y sin que nadie pueda averiguar nada, le dices, llévate 90 millones de pesos, depositalo, comprate unos dólares, los sacás y me los traes, queda todo fuera del sistema, no hay registro, nadie sabe el origen de los fondos, nadie sabe dónde fueron a parar los dólares, se blanquearon 100 millones de pesos en un mes sin que nadie tenga idea ni de dónde salió ni para dónde va. Sí, lo llamativo también de eso, ahora que mencionás ese caso, porque era una de las contradicciones que se estaban planteando también ayer, es, primero, ¿por qué estás deteniendo gente por evasión cuando del otro lado estás diciendo que es completamente legal a partir de ahora, ¿no? Y después también esta distinción de clases que hace el gobierno nacional constantemente, porque si vos evadís 50 palos, está todo bien. Ahora sí, vos evadís porque hiciste la transacción de una remera trucha en la salada, claro. Y bueno, la verdad es que ahí está todo mal, que es lo mismo que pasa con los inmigrantes y esta persecución que están lanzando desde ahora. Si son inmigrantes que tienen un montón de plata, que quieren venir a la Argentina con ese montón de plata, excelente. Si son inmigrantes laburantes que pueden alquilar una piecita en el barrio porteño de Once para ir a estudiar en la Facultad de Medicina, todo mal, que paguen tanto la facultad como el servicio de salud. Está en esa contradicción constante que es una cuestión también ideológica y de negocios, ¿no? Para terminar de entender lo que acabas de decir, porque quedé como... es de alguna manera todo lo contrario, o sea, el efecto de esto puede terminar siendo todo lo contrario a lo que ellos pretenden que sea. Completamente. Que es supuestamente esto de blanquear, sacar los colchones, los dólares debajo del colchón, cuando en realidad va a ser al revés, es blanquear pesos para que después se den vuelta, compren dólares y esos dólares, listo, desaparezcan y de alguna manera eso va a faltar, digamos, en las arcas del Estado. Exactamente, y en el medio obviamente no estás recaudando por nada de ese movimiento. La segunda, porque así no me extiendo demasiado, ¿qué pasa con los dólares originados por un delito? Supongamos un ladrón que tiene plata, que se la robó a alguien y que dice, no, pará, o sea, mi plata es mía, porque ahora es mía, yo me la robé. Cuader. Claro, Cuader, López con los bolsos, digo, pensemos en Guita Mala Vida, Guita Mala Vida. Pueden tranquilamente decir, che, pará, o sea, bajo este nuevo esquema, los dólares que yo tengo en mi propiedad, no podés investigar de dónde vienen, son míos a partir de ahora. Y entonces Cuader debería decir, che, devuélvame la que me sacaron, porque no importa el origen de los fondos, es mía. Cuando te des mal timing, te des mal timing. Y además esto, digamos, tiene digamos, al no ser nada, digamos, ni aprobado por el Congreso, esto tiene, digamos, efecto retroactivo, ¿qué onda? No lo sabemos. Pero en principio si vos ahora, si alguien viene ahora con, insisto, la guita que tenía Cuader en su mochilita, va a un banco y dice, che, quiero depositar 100, los otros 100 son de mi secretaria, nadie te puede decir nada. Y nadie puede averiguar de dónde la sacaste, por qué en efectivo. Bárbaro, viejo. Nadie. Sí. Planazo, Tercer hipótesis problemática que traje. Argentina se va a convertir en una especie de hub o de nodo para el terrorismo y el narcotráfico, y capaz que sí. Porque si vos generás
todos estos desincentivos al control del flujo de guita y generás mecanismos para que nadie pregunte ni pueda averiguar siquiera, porque una cosa es flexibilizar, relajar un poco, decir, ¿saben qué? Vamos a ponernos más incisivos con tal sector de la sociedad. No, lo que está diciendo el gobierno es, vamos a eliminar un montón de controles, barreras, ¿para qué? Para que justamente no haya movimientos de guita llamativos. Bueno, a lo mejor nos convertimos efectivamente en un nuevo centro de flujo de guita en negro, de guita fuera del sistema, de los delitos más graves que ocurren en el mundo. Última cuestión importante, lo leía por ahí en un ejemplo que contaban en redes. Hay un desincentivo a declarar efectivamente lo que uno cobra y lo que uno gana. ¿Por qué? Ejemplo, una persona que tiene su ingreso mayoritario por la vía del monotributo, ¿sí? Factura. Tiene muchos más incentivos hoy a subdeclarar ingresos, claro, y esto es, pago la categoría más baja del monotributo. Pero claro que sí. Y no facturo lo que cobro, y esto es cobro en negro. Claro. ¿Por qué? Porque hasta ahora, si vos tenías la categoría A de monotributo, pero tenías ingresos por 5 millones de pesos, la categoría A de monotributo. Ahora, ¿qué va a pasar también con el financiamiento del Estado, ¿no? Con todo esto, porque esos son impuestos, chicos, que el Estado va a dejar de percibir. Lejos de ser incentivos a la registración o al blanqueo de capitales, lo que va a generar es un incentivo a encontrar formas de esquivarle al pago de impuestos para poder acceder a este beneficio extraordinario que está planteando ahora el gobierno. Yo creo que es muy problemático, muy peligroso por un montón de aristas que acabo de intentar plantear. Recién estamos arrancando a ver qué pasa con esto, y después viene la otra gran discusión de ¿van a conseguir los apoyos de los bloques pseudo opositores para tomar esta decisión? Digo, porque esto es darle carta blanca efectivamente a una política bastante más problemática, que es, insisto, abrir el juego que dólares del narco, dólares del terrorismo puedan de la trata, de lo trata que de crea. personas. Digo, porque insisto, esto no es para la persona que en el periodo iniciado con el cepo de Macri de $200 y culminado ahora compró dólares en la cueva. No es para eso, ¿sí? Porque esas personas que compraron 200, 300, $1.000 en la cueva tienen un montón de mecanismos para poder jugar con esos dólares sin necesidad de esto. Esto es para otro tipo de gente del exterior, digamos, no argentinos, sí, extranjeros, pueden también venir, sí, claro, a hacer. Claro. Ok. Insisto, no es nuevo, no es, sí es cierto, es mucho más osado de lo que había hecho el propio gobierno nacional, sí, tanto con Caputo como con Caballo. Es mucho más osado lo que están haciendo y por ende mucho más peligroso desde mi punto de vista. Excelente, muchísimas gracias Martín Epstein por esta explicación detallada de lo que sabemos hasta el momento sobre estas medidas de economía. Más adelante vamos a seguir hablando, por supuesto, sobre esta cuestión, que es lo que pasa con el tema del lavado, de la prevención, bueno, todas estas otras aristas que también nos contaba Martín y que generan cierta preocupación. ¿En qué lugar queda la República Argentina? 13 minutos ya pasaron de las 10 de la mañana. Pórtate bien. De 9 a 12. En Re.